Bien, vamos a entrar a la palabra. Vamos rápidamente a ver los textos clave que hemos visto durante todas estas semanas. Los estamos resumiendo. Y hoy lo que vamos a hacer con esas citas bíblicas es hacer una pequeña dinámica. Y vamos a ver también, precisamente, hablando de la gracia de Dios, cómo necesitamos entenderla y a qué se refiere para nosotros no caer en el error que muchos caen, que cometemos en el abuso de la gracia. Querer abusar de la gracia y pues no, ¿verdad? Nada que ver. Venga conmigo a Jueces y vamos a leer esta frase. Y esta frase está en todas estas citas bíblicas. Dice así: en estos días no había rey en Israel. Fueron los primeros textos que vimos. Y si usted observa, hay 5 citas bíblicas que hablan esta frase. ¿Cuántos textos? Muy bien, mire ahora la siguiente frase que estuvimos viendo es: Israel hizo lo malo delante de Jehová. Hicieron lo malo delante de Dios constantemente. Son 5 textos. ¿Cuántos llevamos? Del primero, 5. Y de estos, 5. Vamos a ver ahora la siguiente frase que también observamos la semana pasada. Y clamó Israel a Jehová. Fue algo que era consecuente. Vimos y aprendimos que no es el clamor que Dios espera de nosotros. El clamor que Dios espera de nosotros es los unos por los otros, orarle al Señor por los demás, por las necesidades, sí pedirle por nosotros, pero este era un clamor solamente para salir de una consecuencia que nos metimos por pecar y por una falta de arrepentimiento. Recordemos, el arrepentimiento genuino o el concreto, vamos a decir el bíblico, es un cambio interno de corazón que produce un cambio externo de dirección. No hay arrepentimiento si yo le falto a mi esposa y me voy con otra mujer y después vengo a ella y le digo: perdóname, te fallé, bla, 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 y al rato otra vez, y al rato otra vez y otra vez. Eso no es un arrepentimiento bíblico. Entonces, por lo tanto, ese clamor no era el que buscaba. En la primera frase eran 5 textos, en la segunda 5, en esta son 6. Ya le subimos. Ahora, venga a ver esta otra frase que fue lo que vimos, y es un condensado de todas estas citas bíblicas. Levantaba jueces y Dios estaba con el juez y lo libraba del enemigo. Y esta es la palabra clave, el librarlos. Era movido a misericordia por sus gemidos, por quien les oprimía. Y ustedes, es la última frase que aparece en el libro de Jueces, donde Dios menciona esta palabra. Y miren con qué connotación. Ustedes me abandonaron, adoraron a dioses extraños, por eso ahora ya no los quiero librar otra vez. ¿Cuántos textos usted ve por ahí? A ver, cuéntelos bien. ¿Cuántos? Muy bien, bien contados. Observa cómo la misericordia de Dios siempre es mayor. ¿A qué se refiere con que la gracia sobreabunda? A que vemos un pueblo que está pecando deliberadamente, ¿de acuerdo? Deliberadamente, y que está ya ahora viendo a Dios solamente como su medio de rescate. Ya no lo ven como el superior, como el creador, como el Señor de ellos. Entonces vemos aquí la diferencia, como 7 textos referente al ser librado. Vamos a ver los textos el día de hoy y vamos a ver la palabra clave, y es reposar. Dice la escritura: y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, en el capítulo 3. En el siguiente texto, observen lo que dice: dominó Israel a Moab aquel día y reposó la tierra 80 años. También dice la escritura en el capítulo 5: que perezcan todos tus enemigos, Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. ¿Alguno lo está contando? ¿No? ¿Cuántos van? Van 3, ¿verdad? Muy bien. El siguiente texto dice: así fue derrotado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar la cabeza. Y reposó la tierra 40 años
en los días de Gedeón. El siguiente texto, mire lo que dice. ¿Ya lo tengo? ¿Ya me los acabé? Sí, hasta ahí tienes razón. ¿Cuántos textos? 4. Solamente 4 textos hablan del reposo. 6 de ser liberados, más el 7 donde ya no hubo. Entonces, obviamente esto nos habla de mucho, hermanos. Nos habla de qué tipo de vida y qué tipo de libro estamos escribiendo nosotros en nuestra vida. ¿Cuál es lo que más está repitiendo en nosotros? Si podemos pensar cuáles son las frases que nosotros utilizamos en nuestra vida, cuáles son las que más estamos generando y escribiendo. Piensen por un momento cuando eran niños. Piensen cuáles fueron las frases que más sus papás les repetían. ¿Cuál fue la frase? Te voy a pegar, hijo de no sé quién. O ponte en paz, o estás castigado. ¿Cuál es la frase que más se repetía? O tal vez te amo. A lo mejor eres el mejor hijo que tengo. ¿Cuál fue la frase que más nuestros padres nos decían? ¿Qué era lo que más escuchaba en nuestra casa? Mostraba 2 cosas. Una, el carácter del padre, pero 2, también el corazón del hijo. Y vemos a un pueblo que lo que está repitiéndose constantemente no era nada grato. Vamos a recapitular rápidamente el tema de hace 2 semanas para seguir con la línea de Jueces. Y vimos cómo Dios vino, visitó al pueblo y generó la hora de la prueba, el tiempo de la prueba. Ese es el momento en que yo quiero probar a mis hijos de qué están hechos, ¿verdad? Y obviamente cuando Él vino y Él quiso probar a su pueblo, lamentablemente fue una falta muy grande. ¿Qué es lo que encontraron? Ellos tuvieron en poco la palabra. ¿Y qué hicieron? Y macar. Esa palabra yo espero que nunca la olvidemos. Ellos macar a sus hijos. ¿Recuerdan? Macar en 3 connotaciones. La primera es comercializar algún aparato, algún objeto, ¿verdad? La segunda es vender a un esclavo, ¿ok? Y la tercera es vender a mis hijos en matrimonio, hacer una dote, ¿verdad? Por ahí se andan peleando que quién paga la boda de unos, de otros, ¿verdad? Si el hijo la paga, si la hija la paga, y que la paguen ellos, ¿verdad? Nosotros no vamos a macar a nadie. Pero vemos cómo fue una palabra muy fuerte la que encontramos, de que los hombres hicieron macar a sus hijas, pero no con los israelitas, sino con otros pueblos. Vimos acerca de sus deidades, y eso todavía más adelante vamos a trabajar un poquito más, sobre todo con 3 deidades, porque estas deidades se manifestaban básicamente en todos los pueblos. Y la primera era Baal, que observen, y siempre va a marcar como la primer deidad, va a poner de frente a Baal. La segunda deidad, a Astarot, una divinidad femenina. Y la tercera deidad o divinidad que se manifiesta, más bien divinidad, deidad. Era Moloch. Y eso lo vemos en los diferentes pueblos. Ahora, tiene mucho de importancia. Vamos a ver el gráfico para recordar la primer opresión. Fue dada en el tiempo de Israel en el 1357 más o menos antes de Cristo. Los enemigos fueron los mesopotamios, que fue un pueblo unido entre los asirios del norte y los babilonios del sur. Esos fueron los que vinieron y los oprimieron por 8 años. Dios levantó a Otoniel, que significa fuerza de Dios, y vimos que quien estuvo en ese momento a cargo de los mesopotamios fue el rey, aquí lo tengo, Cusán Risataim, que significa la maldad plena o la maldad absoluta. Y vemos cómo este rey los oprimió, pero Dios levantó a alguien que representaba el nombre, la fuerza de Dios, y nos enseñó la palabra que para poder ser libres de la oscuridad necesitamos la fuerza de Dios. No necesitamos nada más ser miembros de una congregación, pertenecer a un ministerio o leer la Biblia 3 veces al día. Necesitamos la fuerza de Dios, porque son fuerzas de tinieblas las que estaban manifestándose. Por lo tanto se ocupaba eso de parte de Dios. Enséñame el mapa, por favor. Mesopotamios estaban en el lado este de la región, pero todavía más al este, y dominaban la parte norte a través de los asirios,
y la parte sur de los babilonios. Hoy vamos a ver, y bueno, y recuerden que este golpe, este ataque fue en la parte norte de Israel. Dios levantó a Otoniel, y mire cómo lo mandó desde aquí, fue a dar hasta allá, hasta el norte, y ahí fue como estuvieron peleando. Lo que vamos a ver en esta noche es diferente, es muy diferente, y esto nos ayuda a recordar, hermanos, que las tinieblas, que el enemigo nunca va a repetir el patrón, nunca va a atacar de la misma manera, siempre va a buscar de una o de otra manera, va a buscar cuál es la forma en la que a ti te va a atacar. A lo mejor a nosotros no lo va a hacer como lo hizo con ustedes o etcétera, porque lo que él está buscando es el área débil. Encontró un área débil, la encontró, y esa fue la manera en la que ellos van a atacar. Vengan conmigo, dame el siguiente gráfico. Vamos a ver otra vez la segunda opresión para repasar rápido y ya entrar de lleno. La segunda opresión va a ser en el año 1309. Ahora va a ser en el área sureste. Va a ser llevado adelante por Moab y Amón, y también Amalek se va a meter ahí, va a meter su cuchara. La opresión va a durar 18 años. Dios va a levantar a Ahod, que significa poderoso, y también lo que va a hacer es crear una paz de 80 años. Es importante que veamos también de dónde viene Ahod. Ahora viene de la tierra de Benjamín. Venga conmigo a la escritura. Vamos a leer la primera parte del capítulo 3, versículo 12. Dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo delante de Jehová. Aquí es algo que tenemos que considerar tres cosas rápidas, importantes. Número uno, cuando dice volvieron a hacer lo malo, esa frase, volvieron a hacer lo malo, lo que quiere decir en el original es imitaron la maldad de sus vecinos. Copiaron lo que los vecinos habían traído. Yo quiero que veamos a nuestras iglesias hermanas, iglesias que tenemos alrededor, como nuestros vecinos. Es importante que pensemos en eso. También pensar no solamente en mi vecino. Yo tengo de vecino enfrente a los Mateo, tengo a mi vecino a la derecha, tengo un vecino que es cristiano, creo y espero, y ya 2, 3 casas tengo a los Soto de vecinos. La escritura dice aquí que esta parte, esta región de Israel, ¿qué fue lo que hizo? Imitó la maldad de sus vecinos. La pregunta es, los Galinas, ¿será bueno que imiten lo que están viviendo la familia Mateo? ¿Están viviendo conforme al amor de Dios, a la misericordia de Dios, a los principios de Dios? Si lo están haciendo, ¿son dignos de ser imitados, sí o no? Sí. ¿Se congregan? Sí. ¿Sirven a la iglesia? Sí. ¿Mantienen a sus hijos en disciplina? Sí. Perfecto. Pero ¿qué tal? Lo estoy diciendo porque no está mi vecino. Pero ¿qué tal mi vecino de la derecha? La escritura es clara. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Imitaron. ¿Qué fue lo que pasó? Si tienes un mapa por ahí, dame un mapa, ¿no? Ese está bueno. En la primera opresión tuvieron los conflictos de acá, pero antes de los conflictos empezaron a imitar. Los de aquí empezaron a casar a sus hijos con los de allá. ¿Recuerdan con quiénes fueron? Con los mesopotamios. Imagínense ir a presentar una boda delante de Moloc, delante de Baal. Pero los del sur, esta región, pues tenían que comerciar, tenían que ir y venir. Sobre todo porque ahora aquí está lo que conocemos como el tabernáculo de Moisés. Ellos estaban aquí, ahora se mudaron a esta región. Aquí los puso, aquí los mandó el Señor. Ahora tenían que transitar, y los del sur venían hacia el norte, y antes de ser oprimidos por los mesopotamios, empezaron a ver el estilo de vida. Cuando los del norte venían a esta región, traían a sus esposas. Ya no las traían con una túnica, las traían con un brasier. Ya no las traían tal vez con un arete, ahora las traían todas perforadas. Las veían diferentes y se antojaba. Y decían, ay, tan mejor que las nuestras. Y veían sus ropas, veían sus ganancias, veían su estilo de vida y decían, viven mejor que nosotros. Entonces ellos empezaron a imitar la maldad. Lo que ellos no se dieron cuenta es que cuando
este pueblo estaba codiciando, esta región, codiciando lo que estaba viviendo lo que no se enteraron fue la opresión que ellos crearon sobre de ellos. Dios les levanta a Otoniel, manda a Otoniel, y mientras ellos están empezando a corregir su vida, a ordenar su vida, estos ya quedaron contaminados. Estos ya quedaron influenciados. Y pues antes no podían recibir la noticia tan rápido como ahora, ¿verdad? Entonces ellos se quedaron con las mujeres exuberantes que traían, con los carros impresionantes, pero nunca vieron la consecuencia que estaban pasando. Por eso el texto nos está, dame el texto otra vez. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo delante de Jehová. El norte está reposando, pero el sur ahora está preparando su propia ruina. Por eso les dije, ahora consideremos nuestras iglesias hermanas. ¿Cómo están? ¿Qué tipo de enseñanza están llevando? Yo no lo sé. ¿Qué tipo de doctrina? ¿En dónde están ellos en ese momento? Lo que sí he visto, y se ha antojado a veces, no sé a ustedes, es decir, ay, ¿por qué no hacemos lo que hace esta iglesia? ¿Por qué lo que hacen allá no lo traemos acá? ¿Por qué cuestiones así? Pero no sabemos el resultado. Vemos lo que hacen, vemos el momento, el ahora, pero no podemos ver la consecuencia de lo que puede traer. Ahora, la cuestión, dame el versículo 3, versículo 12, pero la segunda parte, el texto que sigue. Dice la escritura, y Jehová fortaleció a Eglón, al rey de Moab, contra Israel, por lo que hicieron. Mire, dame el mapa, por favor. Dame el que sigue, porque está muy oscuro. A mí me llama la atención, lo vimos, lo recuerdan, me llama la atención cómo después de la época del diluvio, están los prediluvianos, y después del diluvio, cómo se levanta Sem, Cam y Jafet, y empiezan a generarse todas las razas. Pero algo que a mí me llama mucho la atención, y quiero que también le llame a ustedes, es que inmediatamente de que se levanta, de que termina el diluvio, se empieza a crear simultáneamente Egipto y Babilonia. Nimrod crea 3 o 4 ciudades de las más impresionantes, entre ellas los asirios, y empieza a fortalecerse toda esa cultura, mientras Dios está tratando aquí. Pero observen esto, vámonos con Jafet. Cuando se crea Grecia, es en la época en la que Jacob está engañando a Esaú, y también abarca dentro de la creación la vendimia de José. Toda esta vida de pecado que Dios había levantado a Abraham y a su descendencia, mientras ellos están haciendo eso, Grecia empieza a surgir. Ahora observe a Persia. Persia se levanta en esta línea. Estamos ahora en esta línea cuando están ya ahora Jacob bendiciendo a los hijos de Israel y están siendo oprimidos y a punto de entrar a lo que es en Egipto. Ahora vea Roma, que está mero abajo. Roma se empieza a edificar aquí, mis hermanos. ¿Sabe dónde es aquí? La época de los jueces. La época del pecado que está habiendo. Por eso cuando dice la escritura, dame el texto por favor. Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. Es porque aquí hay algo que Dios nos quiere hablar muy fuertemente en la noche de hoy. Y es que tengamos cuidado. Porque Dios puede permitir que cosas se estén fortaleciendo para que nosotros seamos vencedores o para que nosotros caigamos en la opresión de ellos. Eso va a depender de nosotros. Va a depender de nosotros. Fíjese, la palabra Eglón significa toro joven o toro creciente. Y llama la atención porque en los pictogramas, antes no usaban caligrafía, no usaban alfabeto ni nada de ese asunto. Eran pictogramas, eran figuras. Para denombrar la deidad o los seres supremos, utilizaban, dentro del pictograma era un toro, una figura de un toro. Y con eso representaban inclusive a Dios. Y cuando dice esta escritura que fortaleció a Eglón, Eglón era una persona que se creía un dios, como muchos reyes llegaron a creerse dioses.
Entonces, está fortaleciendo Jehová a Eglón. La frase es fuerte, porque dice que es Dios quien lo está haciendo. Pero ¿por qué causa Dios fortalece a alguien que no es su siervo? ¿Por qué Dios va a fortalecer a alguien que no le pertenece, que no le ama, que no le teme, no le reverencia? Porque aquí el combustible no es Dios. El combustible es el pueblo. Porque volvieron a hacer lo malo delante de Dios y es por eso que Dios fortaleció. Dame por favor Números 21. Fíjese lo que dice, que Eglón tomó, Eglón era el rey de Moab y se levantó contra Israel. ¿Quiénes eran los moabitas? Nos hablaron un poquito la semana pasada. Significa semilla del padre, es decir, es una tribu que nació de un hombre nacido de incesto, de pecado. Y estos que se levantan por fruto del incesto y su generación, su descendencia, ellos habían conocido, escúchenme bien, porque si algo conoció Lot, fue al Dios del desierto, fue al Dios de Abraham. Y si alguien conoció también el poder de Dios, la maravilla y el rescate de Dios, no solamente fue Lot, sino fueron las hijas de Lot. Pónganse un momento en sus zapatos, en esa noche, donde están queriendo, Lot está empujando a sus propias hijas afuera para que sean ellas violadas, ultrajadas y asesinadas en lugar de los ángeles. Las hijas fueron testigos. Ellas vivieron ese momento donde creían que ellas iban a ser la presa de esos hombres. Ellas fueron testigos del milagro, vieron ángeles. No vieron predicadores, vieron ángeles. Ellas presenciaron el milagro de los ángeles al cegarles a todos ellos. Ellas vieron el milagro del juicio de Dios. Ellas conocían a Dios. Sin embargo, su descendencia de los moabitas no fue Dios. Fue una deidad llamada Quemos. ¿Cómo se llama? Quemos, como de quemar, Quemos. Y tanto fue reprobado por Dios y mostrado por Dios que Dios les dijo, ustedes son el pueblo de Quemos. Cuando les dijo eso, es también bastante importante y pesado. Mire cómo Dios habla y dice así, ay de ti Moab, pereciste pueblo de ¿quién? De Quemos. Quemos era su Dios. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en esclavitud. ¿Por qué utilizan esa frase para decir pueblo de Quemos? Porque quiere decir que esa deidad había tomado el dominio y el control de ellos. Le pertenecían. Y al ver nosotros a Eglón y al ver cómo este hombre, Dios permitió que se fortaleciera, obviamente que es algo con un propósito que va a llevar adelante. Vengan conmigo al capítulo 3, al versículo 13. Eglón juntó a los hijos de Amón y de Amalec e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Mira lo que hizo Eglón. Eglón no vino solo. Eglón llamó ¿a quién? A los amonitas y a los amalecitas. Eglón, a pesar de que era fuerte, hermanos, y pongan atención en esto, a pesar de ser fuerte, quiso traer más. Y eso nos recuerda las palabras de Jesús, que cuando una entidad, una fuerza demoníaca o de oscuridad es echada fuera, el lugar queda limpio y queda vacío. Entonces, aquí va a suceder algo, pero también algo está sucediendo allá afuera. Dice que en los lugares desiertos no queda satisfecha esa entidad. ¿Y qué hace? Dice que no viene solo, viene acompañado. Entonces, viene Eglón, pero no viene solo, viene con ellos. Pero no solamente me llamó la atención el cómo este rey actúa como actúa las tinieblas. Lo que más me llamó la atención es que dice que tomaron la ciudad de las palmeras. ¿Habían ustedes escuchado la ciudad de las palmeras? ¿Sí? No. ¿Saben cuál es la ciudad de las palmeras? Vea conmigo a 2 de Crónicas 28:15. Ahí nos va a decir.
Se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron, les dieron de comer, de beber, y los ungieron. Y observen, y condujeron en asnos a todos los débiles, y fíjese a dónde los llevaron, hasta Jericó, ciudad de las palmeras. ¿Cuál es el problema con este asunto? Dame otra vez 3:13 de Jueces, el texto anterior. Ahora vamos a verlo. Ya sabemos cuál es la ciudad de las palmeras. Ok. Eglón junto a los amonitas, a los amalecitas, hirió a Israel y tomó la ciudad de Jericó. Escúchame. Esa es la misma ciudad que Dios derribó con los muros. En la misma ciudad que dijo, no me la toques, todo es anatema. En la misma ciudad que Josué levantó un estatuto y dijo, malditos y perezcan los hijos de los fundadores de esta ciudad. Y nadie tocaba a esa ciudad. Dame el mapa otra vez. Dame un mapa que tienes más adelante. Mire, deme aquí su atención un poquito, por favor. Ya los mesopotamios fueron expulsados. Ahora tenemos a Eglón, a los moabitas que están por acá, por esta región, y los amalecitas. Ahora, cuando Moisés pecó delante de Dios, Dios le dio la oportunidad de mirar toda la tierra prometida desde aquí, desde el monte Nebo. Subió y de ahí vio todo el llano y le dijo, tú no vas a entrar. Cuando Dios levanta a Josué, rápidamente recapitulando, y cruzan el Jordán, cruzando el Jordán, levantan 12 piedras, ¿la recuerdan? Hicieron uno en medio del Jordán, un altar de piedras, y otro al cruzar. Cuando ellos cruzan, aquí es donde Dios los consagra. Les dice, circuncídense todo el pueblo, y aquí es donde el tabernáculo de Moisés es establecido. Enseguidita de aquí, si ustedes recuerdan el mapa con las ciudades, estaba Jericó. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando todas estas regiones venían a adorar aquí, en la fiesta que Dios les había establecido, ellos rodeaban Jericó. Y cuando rodeaban a Jericó y traían a sus hijos, la aprovechaban y le decían a sus hijos, mira muchacho, esta fue la ciudad que Dios destruyó. Esto es lo que Dios hace con tu vida vieja. Dios la destruye, Dios la acaba. Y es tu responsabilidad no edificarla nuevamente. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me está siguiendo? Muy bien. Venga conmigo al capítulo 3, otra vez, mija, versículo, no, ¿dónde estoy? Dame segunda de Crónicas, otra vez, 28:15, y leemos la última parte. Los llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. Mira lo que nos dice Pablo en el Nuevo Testamento. Dame Gálatas. Dice, las cosas que destruí, si estas cosas son las mismas que vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Por qué vemos vidas que después de haber escuchado el Evangelio, de haber aceptado a Cristo, por qué vemos personas que después de haber sido transformadas tan radicalmente, tan fuertemente, de servir a Dios por muchos años, por qué después los vemos una vez más cayendo en el mismo error, en la misma debilidad? ¿Por qué vuelven ministros a la pornografía cuando ya habían sido libres de ella? ¿Por qué vuelven a las drogas, a las dependencias? ¿Por qué se cae en esa situación? Es porque cuando volvemos a hacer lo malo delante de Dios y nosotros insistimos y persistimos, Dios permite que nuestros enemigos se fortalezcan. El problema es que en la primera opresión vinieron, entraron, conquistaron y los tomaron. Pero en esta segunda opresión, lo que estamos viendo aquí es que Eglón vino, no vino solo, vino fortalecido, entró, y esa ciudad que había sido prohibida, la reedificó y la convirtió, esa ciudad, en su centro de comando. Yo no sé cuáles hayan sido tus debilidades antes de Cristo.
La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Si nosotros menospreciamos la palabra como lo hicieron ellos y empezamos a hacer lo malo, a imitar lo que el mundo hace, nosotros corremos el riesgo de volver a dejar que se reedifiquen cosas en nuestras vidas. Ahora, no sé si les suene muy sencillo, muy simple esto, pero tenemos que tener mucho cuidado. Dame el versículo 14 de Jueces. Dice la Escritura que sirvió Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Hermanos, por 18 años, pónganme atención muchachos, por 18 años, Eglón edificó Jericó y Eglón estuvo oprimiendo. Con los mesopotamios, el rey seguía allá, en su reino, en su tierra. Pero en el caso Eglón entró en la tierra de Israel y estaba desde ahí operando. Lo bueno es la misericordia de Dios. Dame el versículo 15. Clamó Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador, Ahod, que significa poderoso. Ahora, lo interesante es que muchas veces dicen, ¿por qué Dios permite que en la Biblia aparezcan los nombres de los papás? ¿De acuerdo? Obviamente antes no habían apellidos, sí saben, ¿verdad? Los apellidos no existían. El apellido empezó a existir en la Edad Media. Pero aquí, gracias a Dios que no habían apellidos. ¿Sabe por qué? Porque cuando dice que Jehová levantó a Ahod y menciona de quién era hijo de Gera, benjamincita, y dice que era zurdo. Ahod, ¿qué significa? Poderoso. Pero ¿sabe qué significa Gera? Significa semilla de mostaza. Y cuando dice la Escritura, para mí tiene sentido, cuando dice, si tuvieran fe como el grano de mostaza, tuvieran tal poder para hacer las cosas. Y esto es un mensaje que Dios nos dice muy importante, que Dios va a escoger lo pequeño y lo va a fortalecer, lo va a hacer poderoso. Gracias. Mire qué tremendo. Ahora, menciona que era benjamincita. Benjamín era la tribu más pequeña que había. Vea conmigo al versículo 15, en la segunda parte. Vamos a entrar de lleno a cómo fue esta situación que se dio, porque en esta ocasión sí nos quiere dar el detalle de cómo es que conquistaron. No nos dan detalles de Otoniel, de cómo es que conquistó, pero en este caso sí no lo da. ¿Por qué? Porque ya la Biblia habló de una debilidad. La debilidad de este hombre poderoso es que era ¿qué? Zurdo. Era debilidad en aquel entonces. Ahorita no es para nada, pero en aquel entonces sí. Bien, no quiero herir susceptibilidad. No sé quién es zurdo, pero por si acaso. Dice, los hijos de Israel enviaron con Ahod un presente al rey Eglón. Y Ahod había hecho un puñal de 2 filos. Hizo un cuchillo de doble filo y nos da esta característica. Ahora lo hace con un propósito. Dice que era un codo de largo. Un codo de largo era la manera en que medían ellos. Ellos antes medían de la punta del dedo al codo y esto le llamaban un codo como medida. Entonces, ¿de qué tamaño era el cuchillo? Pues de este vuelo, ¿verdad? Si era Francis, híjole, pues era codo y medio, ¿verdad? Hombre, a ver, hazle así, Francis. Mira nomás el... Pero bueno. Es importante el por qué lo describe. Dice que hizo un codo de largo y se lo puso del lado de sus vestidos, del lado derecho. Y entregó el presente a Eglón. Y aquí nos da una característica. Eglón era un hombre muy, muy grueso. Y después de entregar el presente, despidió a la gente. Vamos a ver hasta ahí. Ahod prepara un cuchillo. Lo prepara de este tamaño. Y Ahod, como es zurdo, dice que él se pone el cuchillo y lo guarda en el lado derecho. Entonces él trae el cuchillo aquí. Cuando llega la seguridad del rey, los revisan a todos. A ver, abre el cofre. A ver, déjame ver el regalo. No trae nada, no. Perfecto. Y empiezan a revisarlos a todos. Como en aquel entonces no era común, ni tampoco bien visto, que fueran zurdos, hasta los zurdos se creían derechos. Entonces los guardias empiezan a revisarlo, pero sabían ellos
que se corría el peligro de guardar cuchillos en el brazo izquierdo, sacarlo y pelear. Y obviamente los revisaban a todo. Y lo que nunca revisaban, ¿saben qué parte era? Esta. Entonces, cuando entran y son revisados, el cuchillo pasó. Y ahí lo tiene bien guardado. ¿Están siguiendo? Ahora describe que el rey Eglón, pues era muy grueso. ¿Qué tan grueso era? Ahorita lo vamos a ver. Dice la escritura, ¿dónde me quedé? ¿Qué texto? Ya me perdí. 18, ¿verdad? Entregan ellos, va una comitiva, después de entregar el presente, despiden a la gente que lo había traído. Versículo 19. Mas él se volvió. Ahora nos da otro punto que también es muy triste. Se volvió desde los ídolos que están en Gilgal. ¿Me das el mapa? Vamos otra vez aquí. Aquí es Gilgal, mis hermanos. Aquí es donde la presencia de Dios descendía, donde Dios se manifestaba antes de que fuera movido el campamento a Silo. Aquí está más o menos Jericó. Ok, toda esta región que había sido consagrada a Dios, que había sido la iglesia, ahora era un lugar lleno de idolatría, era un lugar lleno de ídolos. Tanto penetró la maldad en esa tierra prometida que había usurpado lo que era de Dios. Dice la escritura, me dame el texto nuevamente, por favor, para que le pongamos atención. Mas se volvió desde los ídolos que están en Gilgal. ¿Cuáles ídolos? Esos postes que representaban a la diosa Astarot. Cuando él está allí, dice que regresa y le dice: rey, tengo una palabra secreta que decirte. Entonces el rey le dice: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Sacaron a todos los guardias, a todo el mundo, y se quedaron solamente Eglón y Ahod solos. Ahora, déjenme usar esto. Yo creo que una persona gordita sí cabe aquí, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, pues déjenme quitar estas trampas de aquí. Ahod tal vez estaría apretado. Aquí estaría apretado. ¿Tiene idea de lo que es un codo, verdad? Esto es un codo. Yo ya voy bajando de peso poco a poquito, ¿eh? Ahí la llevo. Quiero que observen, ¿sí la libro? ¿O todavía no? Ok. Versículo 20. Se le acercó a Ahod, estando el rey sentado solo en la sala de verano, y Ahod le dijo: tengo la palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla y entonces alargó Ahod su mano izquierda. Estaba el rey sentado, estaba Ahod sentado, y le dijo: tengo una palabra de Dios para ti, pues ven y dímela. Le dio la autorización de que se acercara. Se acercó, y dice la escritura que, versículo 21, Ahod alargó su mano izquierda y sacó el puñal del lado derecho, y dice que lo metió en el vientre. Cuando se acerca al rey, saca el puñal de un codo y lo ensarta en el vientre. Qué gráfico, ¿verdad? Todavía se va a poner mejor. Dame el texto que sigue. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja. Esto quiere decir que este hombre tenía mucho más de un pie de ancho. Un codo, ¿verdad? Le mete la navaja, se le mete la empuñadura, es decir, la mano, parte del brazo, se le mete dentro. Dice, de tal manera que cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre. Al ensartarlo, se le va toda la hoja, se le va la mano, y saca la mano y deja toda la hoja dentro. Y todavía tenía espacio para otra más. ¿Saben por qué le decían toro? Porque se creía una divinidad y era un hombre enorme. Era una persona detestable, asquerosa, era un ser despreciable.
Y dice la Escritura en el versículo 22, que salió estiércol de él. Versículo 23, salió Ahod al corredor, cerró las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Aquí el escritor puso un eufemismo que nosotros necesitamos quitárselo. Les voy a decir por qué, porque es importante. Cuando ellos ven las puertas cerradas, les llega el olor a lo que huele un baño. Y dicen: está haciendo del baño. Todo el lugar, toda la sala se impregnó del olor a estiércol. Hasta salía. Y cuando quisieron abrir, dijeron: no, vámonos porque está ocupado. ¿Por qué la Biblia nos narra esto? Porque, hermanos, este pueblo consagrado a Dios, por imitar la maldad de sus vecinos, permitió que viniera la maldad dentro de ellos. Permitió que la maldad tomara una posición de autoridad, que reedificara cosas que ya habían sido destruidas. Y no solamente eso, sino que viene y contamina. Ese lugar, hermanos, años atrás, ese lugar muchas veces en el año siempre olía a un perfume muy especial. ¿Recuerdan cuando aprendimos del sacerdocio? ¿Recuerdan cómo tenía que haber un incienso especial? Se mezclaban unos productos y ese incienso se quemaba y llenaba el lugar y ese aroma salía. Ahora de la tierra bendita, de la tierra prometida, solamente queda un olor fétido. Así de terrible es cuando ustedes y yo dejamos de creer en la palabra, nos apartamos del Señor, lo tenemos en poco y dejamos que esas cosas entren en lo más preciado que Dios ha hecho. Dios ya no tiene ningún interés en edificar un tercer templo. Es el hombre quien lo va a edificar, no Dios. Porque Dios ya edificó un templo y somos nosotros. La pregunta es: ¿qué aroma hay en nuestro templo? ¿Qué estamos permitiendo que se levante en nuestra vida? ¿Ídolos o solamente la presencia de Dios? Vamos a concluir leyendo esto. Vente, Franz, conmigo y agárrate la silla de... Agarra tu silla, mi brother. Dame el texto que sigue, por favor. Habiendo esperado hasta que estuvieron confusos porque no abría las puertas de la sala, dice: tomaron la llave y abrieron y encontraron a su señor caído en tierra, muerto. Mas, entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos, fíjese, pasó todo ese terreno donde había demasiados ídolos, dice, se puso a salvo en Seirat. Esto es ya en la tierra de Benjamín. Él cruzó, dame el mapa por favor otra vez para que mis hermanos se puedan ubicar. Todo esto sucede en la región de Judá, casi la frontera con Rubén, en esta región. Y él cruza todo esto y entra a su tierra, entra a la tierra de Benjamín. Llega hacia un monte, se levanta en el monte. El poderoso toma la autoridad. Dame la cita bíblica donde estamos. Él toma la autoridad y dice, y cuando había entrado, versículo 26, entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte e iba delante de ellos. Qué bueno es cuando Dios levanta libertadores. Qué bueno es cuando Dios interviene y deja que su obra y su justicia se levante. Porque hace sonar el cuerno. Y el cuerno aviva, ¿verdad? Y no es de que vamos a traer ahorita un cuerno y vamos a sonarlo. No, estamos hablando del sonido de levantarse en la victoria, en la autoridad. Y este hombre pudo levantar a un pequeño pueblo, a los benjamincitas. Levantó a esta región. Dame el texto que sigue, por favor. Y dice que él les dijo: síganme, porque Jehová ha entregado a sus enemigos, los moabitas, en sus manos. Descendieron en pos de él y tomaron los vados de Jordán. También es importante esa parte. Y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas, fíjense ya cuántos se les habían metido
en las tierras. Mataron tan solo de los moabitas a 10,000 hombres, y eran hombres valientes, hombres de guerra. Ninguno escapó, y así fue subyugado Moab en aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Dame el mapa, por favor, otra vez. ¿Por qué dicen los vados? Porque en la región del río habían pequeños lugares donde el agua era muy baja y el río muy angosto, y se convertía en lugar de cruce. Entonces Ahod utilizó la estrategia, primero, de la mano izquierda; segunda, el convocar al pueblo desde el monte, y se los llevó a ellos, y en vez de venir y atacarlos, vinieron y tomaron los vados del río Jordán. Y fíjate cómo fue su ataque. Su ataque no fue de aquí hacia allá. Su ataque fue cercarlos, no dejar que cruzaran, y aquí los retuvieron. Y ahí fue donde los mataron. Dios nos da estrategias. Dios nos revela la manera bíblica en la que debemos de enfrentar a nuestros enemigos. Utilizó la debilidad de un hombre para convertirlo en la fortaleza y en el secreto de cómo hacerlo. A lo mejor nosotros podemos decir somos pocos, o somos hispanos, o somos así, o somos asá. No debemos de estar tomando eso y eso dejar que nos repruebe. Debemos de levantarnos, porque delante de nosotros está el poderoso. Jesús fue muy claro. Nosotros, ya ven cómo somos nosotros, ¿verdad? Como que le damos la vuelta a la tortilla. Jesús dijo: ninguno puede entrar y saquear la casa del hombre fuerte si primero no le ata. Y yo oigo que la gente dice que el que entró a la casa es Satanás. No, está hablando de Jesús. Está hablando de que nosotros, de que Él vino y entró a la casa del hombre fuerte y lo amarró para poder saquearlo. Nosotros somos el botín. Pero si nosotros, mis hermanos, no tenemos cuidado y nosotros hacemos lo que hizo Israel cuando dice: y volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Recordar lo que Pablo dijo: las cosas que destruí no las vuelvo a edificar. ¿Te comprometiste con Dios en algo? Te ruego, cúmplelo. ¿Te comprometiste con Dios a no volver a tocar una gota de vino? Hazlo. ¿Te comprometiste con Dios a no volver a mirar pornografía? Hazlo. A lo que te hayas comprometido. Te comprometiste a ofrendar, a diezmar, te comprometiste a tocar. A lo que tú te hayas comprometido, no faltes. No te detengas. Porque eso es volver a hacer lo malo delante de Dios. Gracias. Y necesitamos que no dejemos que las cosas se vuelvan a edificar. Lo que Dios destruyó en mi vida, yo no quiero que lo vuelva a edificar nadie. Tenemos que tener cuidado. A veces nuestras amistades, nuestras viejas amistades, yo recuerdo que yo salía con esta persona, ¿cómo estará? No volvamos hacia atrás. Como decía el canto, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo para atrás. No volvamos atrás, mis hermanos. La Biblia está llena de ejemplos. Jesús mismo lo dijo: quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sabe llevar la obra. Ninguno va a estar arando y mirando hacia atrás. Va a ser ahí un relajo. La mirada hacia el frente. ¿Decidiste seguir a Cristo? Persiste. Ya falta menos que al principio. Ya nos falta menos que al principio. ¿Oramos? Tal vez hay por ahí 2 que 3 eglones que quieran fortalecerse. No hay que permitirlo. La manera en que no lo van a hacer es sencilla: seguir permaneciendo en el Señor, seguir confiando, seguir sometidos a Él. Su palabra es clara: sométanse a Dios y podrán resistir al diablo. Padre, en esta noche queremos retomar nuestro compromiso, retomar, Señor, nuestra promesa, nuestra decisión de seguirte, de servirte. Padre, esta noche queremos pedirte
que no permitas que ningún eglón se esté fortaleciendo en nuestras vidas. Queremos pedirte que tu Espíritu nos revele que mayor es el que está en nosotros. Padre, el pueblo antiguo no tenía el Espíritu de Dios en ellos, nosotros sí. El pueblo antiguo tenía jueces de carne y hueso débiles, que tenían que pedir perdón por sus propias debilidades y pecados. Nosotros tenemos un juez perfecto, un juez justo. Señor, tenemos mucho más ventaja y beneficio. Somos mucho más bendecidos que el pueblo antiguo. Pero esto nos muestra también que no tenemos las excusas que tiene el pueblo antiguo. Señor, hemos decidido dejar este mundo. Hemos decidido abandonar sus placeres, abandonar sus tentaciones, su sistema, su modo de vida, y solamente vivir para ti. Que esta noche, esta historia nos recuerde lo que hemos hecho. Que esta historia nos muestre en lo que muchos han caído, pero que nosotros podamos ser librados, ser guardados. Oramos por nuestros hermanos, Señor, que están viviendo la opresión de Eglón, que están viviendo, Señor, vidas que se reedificaron sus pecados, que han vuelto nuevamente su vieja manera de vivir, que la acusación, que la condenación han permitido que se levante y que sea lo que gobierne esa región, esa área de su vida. Nosotros, Señor, queremos pedirte por ellos. Queremos pedirte que los ayudes, porque eres el Dios misericordioso, eres el Dios que escucha el clamor, aún de aquellos que no se arrepienten genuinamente. Pero vemos que eres el Dios que es movido a misericordia. Eres el Dios que les da una oportunidad más. Eres el Dios que vuelve a tomar, a levantar los ministerios, a levantar la palabra, a levantar el sonido de victoria y hacer que puedan rodear y destruir a los que se han edificado, a los que se han levantado en medio de ellos. Señor, dales victoria a nuestros hermanos, danos victoria a nosotros. Nos venimos a someter una vez más a ti para poder resistir. Te damos gracias, Señor. Amamos tu palabra, amamos tu presencia, amamos la oportunidad que nos das de estar delante de ti, de rendirnos. Que nuestros jóvenes una vez más se puedan rendir a ti, que vuelvan a renovar su compromiso contigo, que vuelva a venir hacia ellos, Señor, el hambre de ti, que puedan ser libres, que puedan ser fortalecidos, Señor, por tu Espíritu. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Dice amén. Amén.